Hola, ¿qué tal? Te saluda Eduardo Islas, estudiante de la Escuela Superior de Economía. En esta ocasión, hablaremos acerca de lo que ha sido, está haciendo y va a hacer el gobierno de López Obrador, abarcado desde tres puntos centrales: el aspecto económico, político y social. Entrando con el aspecto económico, tenemos que al gobierno de López Obrador se le ha criticado por carecer de un plan para hacer crecer la economía mexicana. Pero esto es falso, ya que AMLO tiene un proyecto económico claro y que representa un distanciamiento contundente respecto a gobiernos anteriores. Su dilema no es carecer de un plan, sino que lo que propone no logra ser suficientemente creativo como para no cometer los mismos errores del pasado. López Obrador tiene un excelente diagnóstico económico, pero malas herramientas para resolverlo. Su plan parece carecer Su plan para poder hacer crecer la economía mexicana es aumentar la capacidad de consumo de los más pobres. Esto lo logrará primordialmente, de acuerdo con su proyecto, a partir de hacer más productiva a la empresa petrolera estatal de petróleos mexicanos, Pemex, y con ello financiar la inversión pública y transferencias directas en efectivo a los más pobres. Y aunque esta idea de aumentar el consumo de los más pobres es indudablemente acertada y es el punto más atractivo de la agenda económica de AMLO, el método para hacerlo es el equivocado, ya que como lo propone en su proyecto y lo presenta en su ensayo, La nueva política económica en los tiempos de coronavirus, él tiene como eje dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico, no estar pensando que lo más importante es la medición que se hace del Producto Interno Bruto. El crecimiento tiene que ir acompañado de la justicia, de la honestidad, de la austeridad y del bienestar. Este texto va dirigido a toda la sociedad mexicana, pero tiene un enfoque particular hacia los sectores de más ingresos, para explicarles a ellos también cómo es que se pueden beneficiar. Aquí explica cómo, si hay más dinero, hay más apoyos abajo. Si se dispersan recursos en la base, se fortalece la capacidad de consumo de la gente y así se mejora la industria y el comercio para favorecer a los sectores de más ingresos. Obrador explica que México superará la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 a partir de la inyección de recursos públicos para fortalecer la economía popular y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Estas acciones permiten reactivar la vida productiva, la generación de empleos y se fomentará el bienestar del pueblo. Las acciones económicas que ha tenido López Obrador en relación a la pandemia de COVID-19 nos permite hacer una comparación a nivel mundial, ya que la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto alcanzó su máximo histórico en 2020 después del azote de la pandemia del COVID, pero en comparación con otros países, esta está en términos medios. La deuda pública y su comportamiento ha sido uno de los temas más polémicos para la sociedad mexicana desde hace años, ya que el país ha sufrido crisis de este tipo que impidieron un mayor bienestar económico y dejaron a millones de personas en situación vulnerable. Y ahora, tras el paso de la crisis del COVID y su impacto en la economía nacional, el tema vuelve a colocarse en el centro del debate, pues la deuda pública, si se compara como proporción del Producto Interno Bruto, ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, este fenómeno se ha dado en muchos países debido a los estímulos que han lanzado para contener los efectos de la crisis y pese a que México ha hecho muy poco para ayudar a su sector productivo, su deuda ha aumentado por el desplome del Producto Interno Bruto y el comportamiento del tipo de cambio peso dólar. Ahora veremos algunas gráficas para entender cómo se ha comportado la deuda pública de México en el pasado reciente y cómo está el país respecto a otras naciones en este indicador. El porcentaje del año pasado es el más alto del que se tiene registro en 1990. Como podemos ver en la gráfica, desde 2008, la deuda pública ha aumentado en mayor porcentaje. Pero
Frente a otros países como son Colombia, Brasil, Estados Unidos, México tiene niveles bajos, ya que los estímulos que otorgó el gobierno de México ante la crisis sanitaria por COVID-19 representan solo el 1% de su Producto Interno Bruto, mientras que la media en los países emergentes es del 6%. Pero ¿cuánto ha incrementado la deuda con el nuevo gobierno? A los primeros 27 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue del cierre de noviembre de 2018 a febrero de 2021, la contratación de deuda pública externa, y la cual es parte de los saldos totales, se ha incrementado 12.9% en el mismo periodo, pero de Enrique Peña Nieto, que fue de noviembre de 2012 a febrero de 2015, aquí se tuvo un aumento del 23.9% y con Felipe Calderón del 67.5%. Sin embargo, los saldos de la deuda pública no representan el único costo para las finanzas públicas, ya que están los intereses por los préstamos, el cual es un indicador que junto con el gasto para pensiones se incrementa de manera inercial cada año como proporción del gasto público. A nivel per cápita, este nivel se ha elevado a pasos acelerados. En los últimos 20 años se incrementó un 73.7%. Este indicador nos da a conocer el monto que debería aportar cada habitante para pagar el saldo total de la deuda pública federal. Por último, podemos decir que la política económica de López Obrador se desenvolvió en medio de serias coyunturas, tanto internas como externas, así como problemas estructurales heredados de la anterior administración. Todo ello condicionado a la efectividad de sus planes y programas de desarrollo económico. Por un lado, la tensión internacional provocada por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las políticas arancelarias de Donald Trump y la debilidad económica internacional que tenían riesgo de recesión a varias economías del mundo. En tanto, en el escenario nacional, el desmesurado crecimiento de la deuda pública en el gobierno anterior, el rezago económico causado por la corrupción y la violencia de los sexenios pasados, y las confrontaciones de actores económicos con el presidente ocasionaron que el primer año de su gobierno quedara marcado por el crecimiento económico nulo. Sin embargo, se mantuvieron estables el resto de los principales indicadores macroeconómicos, como lo son la tasa de empleo, los superávits en el gasto público y la balanza comercial, el consumo, la inflación y el tipo de cambio. Además de cerrar el año con un plan de inversión público-privada para reactivar la economía, que también resultó significativo el sostener la disciplina fiscal y haber profundizado la política de austeridad que permitió ahorro en el gasto público y aumentar la recaudación, así como el mayor aumento proporcional al salario en más de 4 décadas y la firma definitiva del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. En el 2020, nuevamente, la estrategia económica se vio condicionada o limitada por las coyunturas internacionales, esta vez con mayor severidad, pues en el contexto de la pandemia de COVID-19 y luego del colapso del mercado de valores, se desató la peor crisis económica de los últimos 10 años, 100 años, perdón, y una de las peores crisis financieras, provocando una súbita caída del Producto Interno Bruto del país, que en términos trimestrales alcanzó el menos 17% en el segundo periodo, aunque con una recuperación del 12.1%. Inspirada situación que mejoró la expectativa de la caída del Producto Interno Bruto anual, pasando la previsión más pesimista de menos 9.8% a 8.9%. No obstante, de la misma forma que el año anterior, lograron mantenerse estables diversas cifras macroeconómicas como la inflación y el tipo de cambio. También se presentó una significativa recuperación de los empleos perdidos al inicio de la pandemia y un mayor alcance de la recaudación fiscal gracias a la profesionalización del SAT, además de mantener sin crecimiento real, más allá de la inflación,
la deuda pública y una disminución sustancial en el precio de los combustibles. Ahora, en el aspecto social, cabe recordar que la política social es la herramienta básica de los gobiernos. Es fundamental para disminuir la desigualdad en los países. Normalmente se espera que el gasto social tenga un carácter progresivo, es decir, que dedique mayor presupuesto para los hogares que están en una peor situación laboral. Se tiene un mito en la política social de López Obrador, ya que se dice que es la más grande de la historia. Se afirma por todos lados que es la política social más ambiciosa de la historia del país y nunca en la historia pasada se había dedicado tantos recursos a los programas sociales. Tal vez este sea el mito más importante del gobierno actual. La realidad dista mucho del mito. En una frase, el gasto del gobierno federal en programas sociales es 8% menor que su máximo histórico, que fue en 2015 durante el sexenio pasado. Lo primero que hay que aclarar es que este cálculo es sumamente sencillo, pero extrañamente pocos medios o analistas suelen resaltarlos, porque suelen replicar la publicidad que hace el gobierno actual al respecto. Como se observa en la gráfica siguiente, el sexenio de López Obrador comenzó con un aumento importante del 7% en el presupuesto federal de programas sociales durante 2019, luego de una caída importante al final del sexenio de Peña Nieto. Pero luego se estancó y decreció un 1% para 2020, mismo 1% que aumentó nuevamente en 2021. Es por ello que durante 2019, 2020 y 2021, el presupuesto ha sido menor al de los 4 primeros años del sexenio anterior. En pocas palabras, en la llamada era del neoliberalismo, se gastaba más en programas sociales que en el sexenio actual. En la gráfica siguiente se presentan los datos del presupuesto en programas sociales, en este caso comparado con el Producto Interno Bruto. Lo que se nota es que entrando en el sexenio actual, entre 2019 y 2018, el aumento en el gasto fue del orden de 0.2% del Producto Interno Bruto, todavía 1% abajo del máximo de 2015. La caída del Producto Interno Bruto entre 2019 y 2020 hizo que aumentara el indicador casi medio punto porcentual, llegando a 4.6%, pero como puede observarse, aún se encuentra lejos del gasto que se logró alcanzar en algún momento. Es curioso que el gasto en programas sociales se haya estancado durante 2020 y 2021, pues han sido años especialmente relevantes en términos económicos, particularmente en cuanto a desempleo y pobreza. Efectivamente, durante los años de la crisis económica más grave de los últimos tiempos, derivada de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento, la mayoría de los países a nivel mundial implementaron un fuerte crecimiento en el gasto social para paliar los efectos, sobre todo en los más pobres. En el caso de México, contrario a la tendencia mundial, la estrategia fue permanecer con la política social implementada de manera previa a la crisis. México está en el lugar 159 de 167 países para los que tenemos datos sobre el aumento del gasto social, con la excusa de que preferían no endeudar al país. No aumentaron los montos de los programas sociales, no se aumentó significativamente el padrón de beneficiarios, ni se crearon nuevos programas de transferencias monetarias. En cambio, sí se implementaron otros programas sociales para endeudar a micronegocios y trabajadores. Y se permitió que aumentara el endeudamiento al menos de las 12.5 millones de personas desempleadas o los poco más de 1 millón de micronegocios que se vieron forzados a cerrar por la gravedad de la crisis económica. Así pues, el superávit primario con déficit fiscal de cualquier modo, aunque no haya aumentado el gasto social, y la estabilidad macroeconómica se cuidaron, tal como se había dictado en el consenso de Washington, el decálogo de las políticas públicas para gobiernos neoliberales, y el gasto no aumentó.
mientras que gobiernos con mayores niveles de endeudamiento en todo el mundo prefirieron aumentar el déficit fiscal con tal de no dejar en el desamparo a sus ciudadanos. En cualquier caso, el endeudamiento respecto del Producto Interno Bruto aumentó de 45 a 52% entre 2019 y 2020 y se espera que para 2021 llegue a 60%, y en gran medida por el tamaño de la catástrofe económica del año pasado, sin freno por parte de la política fiscal del Estado mexicano. A fin de cuentas, siempre es menos grave el endeudamiento del gobierno con tasas de interés moderadamente bajas si es con fines sociales y cuyo gasto vaya dirigido a las personas en situación de pobreza, frente al endeudamiento de hogares en pobreza o de clase media baja, que acceden a créditos bancarios con tasas de interés que superan el 50% en muchos casos y en otros son víctimas de usureros que incluso pueden poner en peligro su integridad física. Por lo que podemos concluir que el gobierno de López Obrador realmente no es malo, no es una dictadura como en algunas ocasiones se ha llegado a presentar o plantear la oposición o los neoliberales. Tampoco es un gobierno que solo regale dinero, ya que, como hemos visto, los programas sociales ayudan a la población y estos no afectan ni al gasto público ni a la deuda, sino que este gobierno, además de ayudar a los pobres, también ha mantenido una economía estable, a diferencia de otras economías del mundo que fueron muy afectadas también por la pandemia de COVID-19. Y ahora, con la iniciativa de reforma que tiene el presidente en materia energética, que es la reforma eléctrica, propone llevar otra vez, se propone que la CFE contenga el 53% de la producción nacional de luz o de energía eléctrica en el país, lo que hará que el país sea independiente del sector privado en este rubro, pero tampoco apartará por completo al sector privado.